Buenas noches, este es un video presentado por Wendy Natalie Vargas Hernández en el curso del diseño de plantas y equipos en ingeniería ambiental para hacer una guía de cómo diseñar un tanque INOF. Bueno, inicialmente debemos escoger el número del estudiante. Dependiendo del número del estudiante, vamos a tener las personas a las que vamos a atender con el tanque INOF y la dotación neta, que son los litros de agua por habitante por día. Lo vamos a delimitar como el DN. Aparte de eso, tenemos los aportes por conexiones cerradas, que está como CE. Tenemos el aporte por infiltración, que es de 0,13 litros por segundo hectárea. Tenemos el área proyectada, que es 7,8 hectáreas, que es la A sub P. El coeficiente de retorno, que es de 0,9, que lo estamos delimitando como CR. Y tenemos el borde concreto, que tiene un grosor de 0,15. El primer paso que vamos a hacer es calcular los caudales. Para esto, el primer caudal que vamos a calcular es el caudal doméstico. Lo simbolizamos como Q sub D y es igual a P sub D, que es la población de diseño, por la dotación neta, por el coeficiente de retorno dividido 86.400, y este es un factor que lo vamos a tener de acuerdo a todas las conversiones por las unidades para llegar a obtener litros por segundo. Aquí hay que tener en cuenta que para cada estudiante va a variar este valor porque el P sub D y el D sub N es diferente para cada uno de acuerdo al número del estudiante que se haya escogido. Simplemente ya es reemplazar la fórmula y hacer el cálculo matemático. No voy a centrarme en el valor porque pues es diferente para cada estudiante. Luego vamos a calcular el caudal por infiltración, que es Q sub F. Ese Q sub F es igual a sub P, que es el área proyectada, por INF, que son los aportes por infiltración. Simplemente reemplazamos los valores dados en el ejercicio y así obtenemos el segundo caudal, que es Q sub F. En tercer paso vamos a calcular el caudal por conexiones cerradas, o Q sub CE. Este es igual a A sub P, que es el área proyectada, por C sub E, que es el aporte por conexiones cerradas. De esta manera entonces tenemos el área por conexiones cerradas y obtenemos el valor de Q sub C. Para poder hallar el caudal medio, sumamos todas las anteriores caudales. Entonces sumamos el Q de diseño, el Q sub F, que es el de infiltraciones, y el Q sub CE, que es el caudal de conexiones cerradas. Al sumarlo obtenemos un caudal medio y vamos a hallar un caudal máximo, que es el que vamos a tener en cuenta de acuerdo el factor de la fórmula de Flores, y vamos, SF es igual a 3,5 dividido P sub D dividido 1000 elevado a la punto 1. Acordémonos que el P sub D es el número de personas o la población a la que le vamos a hacer el diseño. Este también es un valor que cambia para cada uno de los estudiantes porque dependiendo del número de estudiante que corresponda, vamos a tener ese valor. Luego hay que tener en cuenta que el tanque INOF viene diseñado en dos tanques, viene dividido en dos tanques. Entonces por eso el caudal con el que vamos a trabajar, el caudal del diseño, va a ser el caudal medio que habíamos hallado anteriormente dividido en dos. Entonces de esa manera tenemos el caudal de diseño. Luego, teniendo el caudal de diseño y asumiendo una carga superficial de sedimentación de 25 metros cúbicos metro cuadrado día, entonces vamos a hallar un área superficial. El área superficial es igual a Q sub D dividido CSS. Aquí hay que tener en cuenta que ese caudal debemos pasarlo
a metros cúbicos día, esa es la unidad en la que debemos calcularlo y dividirlo por el C sub S. Aquí tenemos nuestra área superficial calculada por Q sub D en metros cúbicos sobre día sobre ese valor de la carga superficial de sedimentación. Y de esa manera obtenemos el área superficial. Cuando obtenemos esa área superficial es equivalente al área que tenemos en la base. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un largo y un alto y un ancho en esa base. Y según la regla la que tenemos, según la relación que tenemos, el largo es igual a 2 veces ese ancho. Entonces, cuando yo hago eso, también tengo que tener en cuenta que el área superficial es largo por ancho, o sea, L por B, pero L es igual a 2B. Entonces, de esta ecuación, despejamos a que es igual B. B no tiene un valor y de esa manera también hallamos L. Luego pasamos, ya tenemos B y L, que son los lados que nos interesa para poder hallar, que tiene que ver con el área superficial, con el área que vamos a tener de base. Entonces vamos a hallar la primera altura, que es la altura de sedimentación. Para esta altura de sedimentación tiene una relación, que es la altura de sedimentación dividido B medios es igual a 1,5 sobre 1. Entonces de ahí sacamos que la altura de sedimentación es igual a 1,5 dividido 2 por B. Como ya conocemos el valor de B, de esa manera ya obtenemos nuestra primera altura, que es la altura de sedimentación. Luego vamos a calcular el volumen total del canal de sedimentación. ¿A qué es igual el volumen? El volumen normalmente es igual a un área por un alto. Entonces, el área de nosotros ya la tenemos, que es B por la altura de sedimentación dividido 2 por L. Y ahí obtenemos el volumen total de sedimentación. Este lo damos en metros cúbicos. Ahora, después de que tenemos, ahora hacemos el volumen de sedimentación, teniendo en cuenta una retención hidráulica de 2 horas. Entonces lo que vamos a hacer es tener el caudal de diseño que teníamos, que habíamos calculado al principio, por la retención de 2 horas. Entonces obtenemos de esa manera el volumen de sedimentación y debemos revisar que si el volumen total es menor al volumen de sedimentación, debemos hallar un volumen adicional, que quiere decir que tenemos una diferencia. Entonces ese volumen adicional pues va a ser igual al volumen de sedimentación menos el volumen total. De esa manera obtenemos la otra altura, que es el H asterisco, que es la altura debido a ese volumen adicional. Entonces ese volumen adicional, que ya lo habíamos hallado anteriormente, lo dividimos por B por L, que son los lados del rectángulo de la base, y de esa manera obtenemos la altura. Bueno, después de que ya conocemos esa segunda altura, entonces vamos a comenzar a hacer el diseño de la zona de entrada. Al hacer el diseño de la zona de entrada, vamos a asumir X como 50 centímetros, lo convertimos a metros, que nos quedaría 0,5 metros. Y lo que vamos a hacer es hallar el área superficial total. Esa área superficial total es igual a 2 por X más B por L. Entonces aquí vamos a tener en cuenta en esa área, ya vamos a tener en cuenta ese X que tenemos ahí diseñado.
Al hallar esta área total, simplemente reemplazamos en la fórmula y obtenemos esa área. Ahora hallamos un área de ventilación y cuando hallamos esa área de ventilación debemos verificar que la relación entre el área de ventilación y el área total en la zona de entrada esté en una relación entre el 15 al 30%. Entonces aquí realizamos el cálculo del área de ventilación y al hacer la relación nos da el 28,57%, entonces se cumple que está entre el 15 al 30%. Y con eso entonces comenzaríamos a diseñar la zona de lodos. Con esa zona de lodos, entonces lo que vamos a tener en cuenta es una tasa de producción de lodos de 30 litros por persona día y con esto se calcula el volumen de digestión. Ese volumen de digestión va a ser igual a SR, que es la tasa de producción de lodos, por las personas servidas por el tanque INOF. Aquí hay que tener en cuenta que cada tanque se tiene en cuenta para la mitad de personas de diseño, porque estamos dividiendo en dos. Entonces, y el espacio hasta la zona H4 se estima entre 30 a 90 y se recomienda que entonces ese H4 sean 60 centímetros. De esta manera, entonces calculamos ese volumen de digestión reemplazando. Entonces el volumen de digestión es igual a R por la mitad de las personas que vamos a atender nosotros. Y H4 es igual a 0,60. Y aquí hacemos la conversión de ese volumen, pasarlo como lo tenemos en litros, lo pasamos a metro cúbico. Ahora debemos calcular la altura de la tolva de lodos, que es H sub T. Entonces ahí lo que se hace es asumirse el fondo cuadrado de 40 centímetros, como lo muestra la gráfica que nos da el ejercicio. Entonces H sub T, pues acá nos dan la fórmula, simplemente revisar porque ya conocemos, reemplazar, perdón, porque ya conocemos B y ya conocemos X. Y acá estos 40 centímetros, pues los tenemos que cambiar a 0.4 porque son metros. Y de esa manera obtenemos el H sub T, que es la altura de la tolva de lodos. Luego calculamos el volumen de la tolva y ese volumen pues es igual a esta fórmula, H sub T tercios, H sub T la obtuvimos atrás, dividido el área 1 más el área 2 más la raíz del área 1 por el área 2. Entonces vamos a ver, antes de poderlo calcular, pues hay que calcular A1 y A2. A1 es el área de la parte superior de la tolva y A2 es la del fondo. La del fondo ya veníamos diciendo que era de 40 centímetros de lado cuadrada, entonces el área es igual a 0.4 por 0.4, que nos da 0.16 metros cuadrados. Y el área 1 nos da la fórmula de B más 2 veces X más 2 por 0.15, todo esto por L. Entonces simplemente reemplazar el valor de B, de X y de L y así obtenemos el área 2, el área 1, perdón. Al tener ya el área 1 y el área 2, entonces nos devolvemos a poder utilizar acá el volumen de la tolva. Luego de ese volumen de la tolva, como ese volumen de la tolva es menor que el volumen de digestión, entonces debemos agregar esta altura, que es una altura de la digestión, que se da por el delta de digestión dividido el área 1, y así nos da la altura de digestión. Luego vamos a hallar la profundidad del tanque total, teniendo en cuenta que vamos a tener un borde libre de 0.45 metros y la abertura final H4 del fondo del canal con una sedimentación de 0,30 centímetros. De esta manera lo que hacemos es sumar todos los H's que hemos encontrado alrededor de todo el ejercicio. Y ya finalmente es reemplazar los valores en la tabla de resultados y poner los valores en las dos figuras que nos da el ejercicio. Muchas gracias, espero sea muy útil este ejercicio para ustedes.